Bienvenidos a esta presentación en la cual vamos a analizar los métodos para la descripción de variables cuantitativas. Variables cuantitativas, como por ejemplo puede ser el dato de edad recolectado de pacientes analizados, en los cuales la edad le hemos estado capturando en años cumplidos. Por tanto, esto nos generará un registro de edades capturadas para cada uno de los diferentes pacientes. Si nosotros analizáramos cuántas veces se repite cada uno de los valores de edad, estaríamos generando una representación llamada distribución de frecuencias. En este caso, por ejemplo, de una base de datos que tengo, he generado la distribución de frecuencia en la cual me dice que de todas las edades analizadas, 16 años se repite una vez, 18 años se repite 3 veces, 19 años se repite 2 veces y así sucesivamente. Si esta tabla de distribución de frecuencias la analizo gráficamente, pues puedo tener varias formas o varios posibles resultados en las formas de representación de los datos. De esta forma, por ejemplo, con múltiples picos, que nos habla de que hay edades que se repiten más que otras, pero no, aquí, por ejemplo, no miraría ninguna constante, o una uniformidad vista donde las edades más bajas son menos probables o se repiten menos, mientras que hay un grupo de edades centrales que se repiten más y luego de edades finales que nuevamente vuelven a disminuir en frecuencia y adquiriría entonces esta forma de campana. También podría tener estas formas llamadas bimodales, en donde encontraría, por ejemplo, dos grupos de edades o dos grupos centrales de edades que conforman el grueso de la población, ¿no? Y dos grandes edades que se repiten como las más frecuentes. En este caso hablaría de dos modas de edad. O distribuciones como las representadas más abajo y otras posibles, por ejemplo en esta donde tendríamos que hay una gran cantidad de edades bajas y luego hay un pico de edades altas en donde se concentra una cierta cantidad de la población, o una progresión al incremento del número de personas en las edades finales de la vida, por ejemplo, en las edades más altas recolectadas. Entonces, vean que estas gráficas lo que me permiten es analizar visualmente los datos que tengo en esta tabla de distribución de frecuencia y me hablan de las formas que se distribuyen los valores analizados, en este caso de las edades, teniendo en cuenta los polos como las edades de menor rango y las edades más altas que estoy analizando. Pero así, estas mismas representaciones gráficas son las que podemos encontrar al analizar la distribución de frecuencia de múltiples variables cuantitativas, ¿no? Ahora, veamos, por ejemplo, el uso de media y desviación estándar y los gráficos de distribución de frecuencia para la descripción de variables cuantitativas. Específicamente vamos a proponer que estos, la media y desviación estándar, son medidas indisolubles, no se entienden la una sin la otra, y que son las más adecuadas de utilizar cuando tenemos distribuciones de frecuencia de variables cuantitativas que presentan este tipo de forma, de una campana de Gauss. Pues bien, pero para entender mejor estos aspectos es necesario hablar de las características de la distribución de la campana de Gauss o de la campana normal, de la distribución normal. Pues bien, lo que tenemos en la parte céntrica de esta campana, esta línea que nos divide a la campana en dos mitades idénticas, es lo que nosotros calculamos o identificamos como valor medio o promedio. Recuerden la fórmula del cálculo del promedio, que es a la suma de todas las cantidades, por ejemplo en el ejemplo de la edad sería sumar todas las edades y dividir el resultado de la sumatoria de las edades entre el número de personas que se están analizando. Si la edad tuviera un comportamiento simétrico, entonces el promedio de la edad correspondería exactamente al centro de esta distribución de frecuencia y el promedio correspondería además con la moda o el valor que más se repite y también con la mediana, que sería el valor que divide las observaciones en dos mitades iguales. Entonces vean, una de las propiedades de la distribución normal es que la media, moda y mediana coinciden en el mismo eje. Otra
de las características es que, veamos, es posible identificar los puntos de inflexión donde esta curva a ambos lados del valor promedio cambia de cóncava a convexa, y estos cambios de cóncavo a convexo lo genera, o estos puntos de inflexión de la curva se generan 3 a la derecha del promedio y 3 puntos de inflexión a la izquierda del promedio. Estos puntos de inflexión que se observan en el gráfico, 2 y el tercero, se corresponden a las desviaciones estándar. Es la forma en que gráficamente podemos identificar desviaciones estándar. Entonces vean que esta curva de distribución normal tiene tres desviaciones estándar hacia la derecha y 3 desviaciones estándar hacia la izquierda, ¿no? O estos puntos de inflexión de la curva. Esto es muy importante porque hay que saber, dentro de las propiedades de la normal, que si la curva me está representando el 100% de los valores de la variable cuantitativa que estoy analizando, entonces vean que el área debajo de la curva me está representando además al 100% de los valores analizados. Y las desviaciones estándar me pueden servir para estimar áreas debajo de la curva, o por tanto, la distribución de los valores con respecto al valor medio. Lo que sabemos por las estimaciones y por las características de la distribución normal es que de la media a más menos una desviación estándar, el área contenida entre las perpendiculares generadas hacia las abscisas entre más menos una desviación estándar a la media, almacena el 68.2% del área debajo de la curva. Esto quiere decir, si el área de la curva, el área debajo de la curva me está representando mis valores de una variable cuantitativa, puedo asumir entonces que el 68,2% de los valores centrales de esta variable cuantitativa estarán representados o contenidos entre menos una y una desviación estándar. Entre menos 2 y 2 desviaciones estándar podemos estimar que están contenidos aproximadamente el 95.4% del área debajo de la curva. Por tanto, podemos asumir que entre menos 2 y 2 desviaciones estándar están contenidos el 95.4% de los valores representados por esta curva. Y entre menos 3 y más 3 desviaciones estándar están contenidas aproximadamente el 99,9% del área debajo de la curva, lo cual podríamos asumir entonces que en esta misma distancia entre menos 3 y 3 desviaciones estándar estarán representando el 99,9% de los datos representados por esa curva de distribución de frecuencia. Veamos cómo aplicaríamos estas propiedades de la distribución, de la distribución normal a un ejemplo hipotético. Supongamos que tenemos la edad, el registro de la edad de una población de interés y hemos calculado y hemos visualizado al representar la distribución de frecuencia de forma gráfica que la edad sigue una distribución normal, es decir, sigue esta campana de Gauss, o tiene una forma bastante similar a las campanas de Gauss. Además, hemos estimado que la edad media en esta población es de 40 años y la varianza es de 25. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a un individuo que tenga edad superior a 30 años e inferior a 50 años? Vean lo extremadamente sencillo que se vuelve calcular o estimar estos ejercicios de probabilidad con solamente utilizar las propiedades de la distribución normal. Bueno, para ello tendríamos que partir de los siguientes datos. Primero, ver que la media tiene 40 años. Y si decimos que esta distribución de los valores de edad sigue una distribución normal, sabremos entonces que la media corresponderá o estará superpuesta o corresponderá al mismo punto donde está ubicada la mediana y la moda, es decir, el valor que más se repite. Que la varianza vale 25, acuérdense que la varianza es la medida de dispersión
o de distancia en valores de edad al cuadrado entre cada uno de los registros de edad de cada persona con respecto al promedio. Pero esta varianza está en edad al cuadrado. Por tanto, al sacar la raíz cuadrada para sacar la variabilidad promedio de los individuos, nos genera el valor de desviación estándar, que en este caso será 5 años, como resultado de la raíz cuadrada de 25, que es el valor de varianza. Ven entonces que lo que estoy diciendo es que la media corresponderá a este valor central, a la desviación estándar 0, y que la distancia entre la media y una desviación estándar a una desviación estándar tendrá el valor de 5 años, con lo cual yo sé que la media, el punto medio, el punto 0 vale 40, y que a más una desviación estándar y una desviación estándar vale 5 años, estará 45 años, y a menos una desviación estándar estará 35 años. Es decir, entre 35 y 45 años estarán, entre las edades y 35 y 45 años, estarán ubicados el 68,2% de los registros de edad más frecuentes de mi base de datos analizada, o sea, de los datos que he recolectado yo de edad de esa población. Eso es lo que puedo asumir. El 68,2% de la población analizada tiene edades entre los 35 y 45 años de edad y corresponde a las edades medias, a las edades más frecuentes de esta población. Entre menos 2 y 2 desviaciones estándar tendremos entonces, si a una desviación estándar a la derecha estaba 45, a 2 desviaciones estándar a la derecha estará 50 años, o sea, otros 5 años. Y a menos 2 desviaciones estándar estará ubicada la edad de 30 años, con lo cual yo sé, por las propiedades de la normal, que aproximadamente el 95,4% de las edades más frecuentes en la población analizada estarán contenidas entre los 30 y 50 años en este grupo poblacional, que es, en esencia, la respuesta a mi pregunta de investigación, ¿no? Y también sé que entre 3 y menos 3 desviaciones estándar estará casi, aproximadamente el 100% de los registros de edad analizados. Es decir, aproximadamente el 100% de mis datos de edad analizados en este grupo poblacional estarán contenidos entre los 25 y 55 años de edad. Vean, son una serie de estimaciones que se pueden realizar utilizando únicamente las propiedades de la distribución normal. Por eso, cuando los datos siguen una distribución normal, la media y desviación estándar se vuelven unidades de medidas de gran utilidad para analizar la distribución de los valores del dato que estamos analizando, en este caso el dato cuantitativo que estamos analizando. Bueno, hasta aquí la parte de utilidad de la media y desviación estándar como estadísticos de tendencia central y de dispersión útiles para el análisis de distribución de frecuencia de variables cuantitativas cuando éstas siguen una distribución normal.